Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Gracias a una cámara de seguridad fue desmantelada una banda que se dedicaba al robo de piezas y vehículos al captar la placa del carro en donde se trasladaban, justo cuando desmantelaban el parachoques de un auto estacionado, logrando así la identificación de 4 ciudadanos que, al ser investigados, dirigieron a la policía a encontrar en la casa de uno de los detenidos una plantación de 589 matas de marihuana, uniformes del Ministerio Público, chaleco antibalas, dinero en efectivo, piezas de autos robados y balas de armas de fuego. En los teléfonos celulares se encontraron fotos de otros vehículos y conversaciones referente a la planificación de sus próximas acciones. Estas personas fueron llevadas a los tribunales y después de verificar todas las evidencias, se ordenó la detención de los mismos. En rueda de prensa, el director ejecutivo del Banco Central de Curazao y San Martín, señor José Jardín, se pronunció sobre la sentencia en el caso de Enia, en donde el señor Ansari deberá pagar más de 1.000 millones de florines. Informó que si quieren apelar están en su derecho, pero no afectará el proceso de cobranza, ya que la decisión del juez indica que debe ser ejecutada de inmediato. El Banco Central envió cartas a todos los involucrados para llegar a un acuerdo en la recuperación y devolución del dinero que les pertenece a los asegurados de Enia. Extra le preguntó al señor Jardín qué pasaría si no hay voluntad en devolver el dinero, a lo que el director respondió que hay medidas penales y que el Ministerio Público ya está informado al respecto. Los Yankees de Nueva York están interesados en el jugador curazoleño Andrelton Simmons. Con tan solo 32 años de edad, ya es todo un veterano que ha jugado incluso en los equipos de Atlanta, Los Ángeles y Minnesota. Su parte más fuerte es la defensiva, en la cual solo ha cometido 2 errores en 1091 innings jugados este año, razón por la cual los Yankees lo quieren en su equipo. Su mejor temporada fue en el año 2015, en donde ganó su 4º guante. Aunque Simmons no es exactamente lo que los Yankees están buscando para un largo plazo, comentan, puede ser de gran ayuda para el equipo. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Un rescate sorprendente en Japón. Un hombre de 69 años fue encontrado solo en las bravas aguas frente al municipio de Kagoshima, al suroeste del país. Había estado 22 horas a la deriva en mar abierto, luego de que el barco en el que viajaba hacia la isla turística de Yakushima volcó. El hombre, cuyo nombre no fue difundido, consiguió alertar a un colega en tierra, pero no fue encontrado hasta casi un día después. En el mar pudo envolverse con una manta de plástico y con eso logró minimizar el efecto del frío. Un miembro de la Guardia Costera dijo que es un milagro que haya sobrevivido.